Amados hermanos y amada iglesia, sean todos bienvenidos en este hermoso día al estudio de la palabra de Dios. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado la mente y la paz de Dios. Y quiero invitarles para que hagamos una oración de gratitud y agradecimiento a nuestro Dios y de súplica para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad en este tema precioso. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti, amado Espíritu Santo, que escudriñas aún lo profundo de Dios para revelarnos esa sabiduría oculta y escondida que nuestro Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Muchas gracias, Señor, te damos en esta hora en el todopoderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quiero invitarles a todos para que me acompañen en este estudio bíblico y, por supuesto, todos son bienvenidos. Como ya les dije, amados, el tema lo he llamado la mente y la paz de Dios. Nuestro estudio de hoy está basado en la epístola a los Efesios una vez más. Y quiero invitarles para que hagamos una cronología histórica del libro, porque muchas veces nosotros pasamos por encima de los textos y no meditamos acerca de a quién se le escribió la epístola, en qué circunstancias y cuál era el real objetivo del mensaje. Y históricamente, la epístola a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo durante su cautiverio en Roma, aproximadamente hacia el año 62 después de Cristo. Éfeso, en ese entonces, en tiempos de Pablo, tenía una población cercana al 500,000 de personas. Era la capital de la provincia romana de Asia y era la residencia oficial del gobernador romano. Por supuesto, era una metrópoli muy importante. En esa ciudad se veneraba a la señora de Éfeso, que era una divinidad de múltiples pechos, a la que los griegos identificaron como Artemisa. La diosa Artemisa, o Diana de los Efesios, como fue conocida por los romanos, fue la divinidad griega de la caza y de los parajes agrestes. Dicen que era hija de Zeus en esa mitología griega y de Leto, y que fue la hermana melliza de Apolo, y que como él era una diosa vengativa y justiciera. También se le llamó la diosa virgen y se le consideró protectora de la castidad, virtud que se le exigía a todas las componentes de su cortejo en sus días. Es a ellos, es a este pueblo a quien el hermano Pablo escribe esta epístola. Y vamos a mirar en Efesios 6:15 algo muy importante. Vamos a dedicar parte del estudio a Efesios 6. Pero el verso 15 dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todos nosotros sabemos, sin perder este texto, que Romanos 14:17 nos define en la pluma de Pablo cómo es el reino de Dios. Dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida,
sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Quiero llamar su atención especialmente al hecho de que el reino de Dios es paz. Pero como leímos en el texto inicial, este reino entonces tiene un evangelio que se llama el evangelio de la paz. Y Pablo exhorta a los hermanos de Éfeso, y por supuesto a nosotros, a calzar nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto aquí hace referencia a las sandalias muy utilizadas en el tiempo del Imperio Romano, que eran entrecruzadas con cuerdas y atadas al muslo de la pierna. Y lo importante es que se nos está diciendo a ti y a mí hoy que debemos calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. Así que entonces, la paz, como dice el texto, debe estar en nuestros pies. Y si nuestros pies que hablan de nuestro andar deben de estar calzados con el evangelio de la paz, entonces no hemos sido llamados a pelear una batalla cruenta como muchos enseñan hoy, sino que ese calzado fortalece nuestra posición de victoria en Cristo Jesús. En el evangelio de la paz no hay guerra. Ya no estamos, amados, en guerra, sino en paz. Y es un craso error hablar de paz y por el otro lado querer imponerle a los hermanos nacidos de nuevo, a la nueva creación de Dios, a la iglesia del Cordero, una guerra que, como veremos, es absolutamente absurda e ineficaz. La guerra no debe estar en nuestros pies, sino la paz. Y vamos a comprobar todo esto, por supuesto, escrituralmente. Número 1, tengamos en cuenta cada punto de estos. No hay ningún diablo que pisotear, ni que gritar, ni que combatir, porque dice Hebreos 2, versículo 14, lo siguiente. Léelo conmigo en la parte inferior. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, que somos los hijos de Dios, vinimos a habitar en un cuerpo compuesto de carne y de sangre. Él también, Dios mismo, en Cristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Claramente el versículo nos muestra que el poder del diablo para nosotros los escogidos desde antes de la fundación del mundo, para la nueva creación de Dios, para la iglesia del Cordero, ha perdido completamente todo su poder. Número 2, Efesios 2:14, dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por supuesto, Cristo es nuestra paz, y de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo un solo pueblo, derribando el muro de la ley, el muro del culto judaico, arcaico, que llegó a su fin en el año 70 con la destrucción del templo, el fin completo de la ley y el cese de los sacrificios y la destrucción de la ciudad terrenal de Jerusalén. Antes de la cruz había guerra contra principados y potestades demoníacos literales. Pero después de la cruz, solo existe el evangelio de la paz
para ti y para mí, que hemos recibido un reino inconmovible y que somos ciudadanos celestiales, como vimos en los temas anteriores. Esto me sirve para decirles, amados, que en las iglesias de Dios no puede haber evangelio de guerra, sino de paz. Porque Cristo en la cruz ya nos reconcilió con Dios. Le quitó el poder al diablo y simultáneamente mató en la cruz todas las enemistades que pudieran haber entre los hombres, tanto judíos como gentiles. Número 3. Colosenses 2:15 dice, léelo conmigo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo despojó a los principados, lo hizo para despejarnos el camino, para limpiar la atmósfera espiritual de este reino maravilloso, para que tú y yo pudiéramos no solamente ver el reino, sino entrar en él y disfrutar hoy del evangelio de la paz. Y claramente, amados, ya no estamos en guerra, porque Cristo dice en el texto que despojó, exhibió y triunfó sobre los principados y sobre las potestades por nosotros. Pero entonces es donde viene ahora sí el meollo de este asunto maravilloso. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, verso 12. Y lo vamos a leer. Dice, ya entendemos el texto y el contexto y a quién Pablo les escribió la epístola. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, del siglo de Pablo. Léalo bien, que ahí está escrito. Dice, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para poder entender este texto como debe ser, debemos observar atentamente que estos principados, potestades, huestes espirituales de maldad, vuelve a insistir el apóstol, como lo hizo en la primera de Corintios, diciendo que son gobernadores de este siglo, o sea, del siglo en que el apóstol estaba viviendo. Podríamos decir que corría el primer siglo después de Cristo, un siglo que trajo en el año 70, y vale la pena repetirlo, el fin de Israel como nación y la destrucción del templo judaico. Cesaron los sacrificios y las ofrendas en el lugar santo y el lugar santísimo del templo, pues fue destruido. El templo físico, de él no quedó piedra sobre piedra. Y por supuesto, todo eso trajo como consecuencia el fin de los sacrificios y de las ofrendas mosaicas, o sea, de la ley. Esas ofrendas y esa ley se siguió observando hasta el año 70, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es una parte profética muy importante de las Escrituras. Y dice Pablo, hablando de los gobernadores de este siglo en el cual él escribe la epístola, nuestra lucha no es contra su carne ni contra su sangre. Y esto lo que quiere decir es que en ese tiempo la lucha no era contra cuerpos terrenales, sino contra la maldad, la oscuridad que había en sus días, en sus mentes, contra las tinieblas, contra la mente entenebrecida de aquellos gobernadores de aquel tiempo que eran de carne y sangre y que gobernaban el Imperio Romano. Ya hemos visto que las tinieblas implican
falta de luz, oscuridad mental. Nos hablan de un entendimiento en el hombre completamente entenebrecido y ajeno a la vida de Dios. De una mente que no ha sido alumbrada, o lo repito, de una mente entenebrecida. Esos gobernadores de las tinieblas o huestes espirituales de maldad, note que no se nos dice que están en el cielo, sino en regiones celestiales. Una región es un lugar específico o un campo de acción. Y aquí es importante entonces hacer un paralelo con Efesios 2:6, donde la palabra de Dios dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los redimidos por su sangre, a su iglesia gloriosa y maravillosa, a los escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo y que nacimos físicamente después de la cruz. ¿Dónde está la iglesia, amados, hoy? Está sentada juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Te pregunto, ¿tú como iglesia estás en las nubes? ¿En el segundo cielo, en el tercer cielo? ¿O estás en la tierra? La respuesta es muy sencilla. Estamos en la tierra como iglesia del Cordero de Dios. Lo que implica que los lugares celestiales entonces no están por allá en las nubes, sino que están con nosotros, contigo y conmigo, aquí en la tierra, y que, como ya vimos en el tema anterior, son lugares espirituales. Estos lugares son una región celestial. Y lo más celestial que tú y yo podemos tener hoy en esta vida es nuestro espíritu, regenerado, en donde habita el Espíritu con mayúscula de Dios, y donde nos hemos unido a Cristo para ser uno solo con Él. Y ocurre exactamente, amados, lo mismo contra los seres de carne y sangre de los días de Pablo. Esos seres de carne y sangre estaban llenos de potestades. Eran gobernadores de tinieblas, o sea, su mente completamente oscurecida. En ese siglo de Pablo, que obviamente también, como tú y yo hoy, habitaban en cuerpos mortales. Pero notemos que dice, ellos estaban en las regiones celestes. En tanto tú y yo como iglesia, estamos en los lugares celestiales con Cristo. Y la iglesia, aunque está plantada en la tierra, en estos nuestros cuerpos mortales, sin embargo, la Escritura afirma que está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Los lugares celestiales, lo repito, son nuestros espíritus en una comunión absoluta y perfecta con el Dios creador de todo el universo. De nuevo vale la pena recordar 1 Corintios 6:17, que dice, léelo en la parte inferior: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y es obvio que esta unión con Cristo, tuya y mía, ocurre en nuestro hombre interior y no en un sitio geográfico específico, sino que obviamente es una unión absolutamente espiritual, celestial. Si fuera geográfico, entonces uno se preguntaría, yo necesitaría irme a donde quiera que esté el Señor, si en el segundo, el tercer cielo, para poder estar unido con Él. Sin embargo, la Escritura afirma sin duda, como dice también 2 de Timoteo 4:22, mire lo que dice. Dice que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu.
¿En dónde está Cristo? ¿En dónde está el Dios eterno, creador del universo? Está contigo y conmigo en nuestro espíritu. Y esa unidad la hallamos en lugares espirituales, es decir, en los lugares celestiales. Cristo está con tu espíritu. La plenitud de Cristo habita en ti y habita en mí. Y obviamente, nosotros físicamente seguimos estando en la tierra. Es un misterio maravilloso pero glorioso. Cristo está contigo en tu espíritu, porque tu espíritu es la región celeste. Tu espíritu está unido al Espíritu de Dios con mayúscula, y esa unión maravillosa compone entonces nuestros lugares celestiales. Así las huestes espirituales de maldad y los gobernadores de este siglo, no solo en el de Pablo, sino también en este tiempo, hermanos, son hombres terrenales cuyos espíritus están muertos y caídos, cuyas mentes están llenas de tinieblas y de maldad. Y esos espíritus no han sido alumbrados de Dios, y por eso son principados de la potestad de las tinieblas, es decir, de la ignorancia absoluta de nuestro Dios, de la falta de conocimiento que en ellos hay. Así que, amados, nuestra lucha y la lucha de Pablo en ese tiempo era contra la ignorancia espiritual de esos gobernadores, de esos alguaciles, de esos soldados, de esas personas que habitaban el Imperio Romano, atestadas de iniquidad en sus mentes. Pues dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno, y que el maligno opera hoy en los hijos de desobediencia, igual que antaño. Y es que, amados, aquí hay una reflexión importante. Para que una lucha sea pareja y justa, ambos bandos deben de estar en el mismo campo de batalla. Sería muy injusto y contradictorio que nuestra lucha como iglesia redimida, trasladado de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, sentada con Cristo en lugares celestiales, fuera una lucha contra espíritus inmundos y demonios que no podemos ver, contra principados invisibles que tristemente las redes se inundan de predicadores diciendo que viven para atacarnos, para impedir que oremos, para impedir que ayunemos, para impedir que busquemos el rostro del Señor, que están ahí para seducirnos, para hacernos caer. Y todo eso indudablemente contradice la verdad bíblica. Pues tú y yo como iglesia fuimos trasladados de ese reino de tinieblas al reino de luz de su amado Hijo Jesucristo. Esta lucha de la que habló entonces el apóstol Pablo es una lucha de espirituales llenos de la verdad de Dios y de Cristo contra todos aquellos espíritus caídos, adámicos, que no han recibido el conocimiento de la verdad y cuyos entendimientos se encuentran plenamente entenebrecidos. Dice el apóstol en Efesios que por la ignorancia que en ellos hay. ¿Te puedes imaginar tú en cuerpo físico luchando contra algo que no se ve, pero que Él sí te puede ver a ti? ¿Quién ganaría? Indudablemente nos llevaría la ventaja el que no vemos. Y nos ganaría porque sinceramente no lo podemos ver para enfrentarlo. Pero sí podemos enfrentar los argumentos, los razonamientos de los hombres impíos y de los hombres inicuos atestados en sus mentes de oscuridad, a los cuales hace referencia el apóstol Pablo. Contestémonos una pregunta, amados. ¿Por qué las iglesias en tradición
hacen tantas reprensiones, exorcismos, liberaciones, congresos de guerra espiritual. Dicen que en las regiones celestes, que porque el aire está lleno de demonios y no han podido todavía ganarle la batalla ni al diablo ni a los principados. ¿Por qué desde los púlpitos se vive amedrentando a los santos y desde las redes sociales con los demonios y con el diablo? Por ahí he tenido la oportunidad de ver un video de una persona muy querida, de una hermanita muy querida, especializada en ponerle nombres a los demonios y en atormentar la mente de los hermanos y de los creyentes, infundiéndoles miedo, temor y no paz, como realmente ha traído Dios al corazón de su iglesia. ¿Por qué tantos líderes cristianos se empeñan en mantener la iglesia del Señor bajo el miedo? ¿Por qué amenazan a los hermanos con demonios? ¿Por qué hay cultos donde se habla más del diablo que de Cristo y de la verdad de la palabra de Dios? ¿Por qué hay predicadores que gastan todo su tiempo informando lo que Satanás hace y va a hacer y no ha podido hacer, etcétera, en vez de enseñar lo que Cristo ya hizo por ti y por mí, logrando nuestra victoria completa sobre Satanás y los demonios con su muerte en la cruz del Calvario, al trasladarnos del reino de tinieblas, que era en el que vivía nuestra mente, en ignorancia, igual nublados, entenebrecidos, a un reino de luz, un reino de vida, un reino de gozo, un reino que vimos en el tema anterior y de entendimiento. ¿Por qué? ¿Cómo le podemos ganar nosotros una batalla a alguien que no vemos, a alguien invisible, a un principado que nadie ve? Nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas, es decir, con gente que no conoce la verdad. Esa sí es la lucha. Es una lucha entre la verdad que tú y yo tenemos contra la mentira que ellos poseen en sus entendimientos, donde presentan argumentos con mucha lucidez y basados en la historia y basados en muchas cosas, pero que no dejan de ser argumentos falaces e ignorantes del verdadero conocimiento de Dios. Esta es una lucha, hermanos, a la que Efesios 6:12 hace referencia. Volvámoslo a leer. Efesios 6:12. Dice allí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra cuerpos físicos de las personas, pero sí contra los principados, las potestades, contra los gobernadores del siglo del apóstol Pablo y de nuestro siglo, que están llenos de tinieblas, como dice el versículo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones mentales, que también en ellos son centros espirituales de maldad. Y esos seres de carne y sangre no son invisibles, sino que son visibles, obviamente. No están en las nubes por allá en el espacio, sino que tienen cuerpos físicos y habitan aquí en la tierra, igual que la iglesia del Cordero. Pero, amados, nosotros también como iglesia, y lo vimos en el tema anterior, somos principados y potestades. Pues Pablo dice en Efesios 3, versículo 10, lo siguiente. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esta multiforme sabiduría de Dios es lo que Cristo es para nosotros. Él ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría y poder. Cristo es luz, Cristo es vida, Cristo es justicia, es poder y es, por supuesto, la sabiduría oculta de Dios.
También la multiforme sabiduría de Dios constituye lo que Cristo tiene para nosotros y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Redención, elección, justificación, predestinación, santificación y finalmente glorificación. Toda esta sabiduría ha de darse a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales de los cuales Cristo es cabeza. Estos principados y estas potestades no son seres invisibles, sino mortales, que viven como tú y yo en un cuerpo físico natural. Porque preguntémonos, ¿cómo podríamos nosotros predicarle sabiduría a seres invisibles? Solo tú le puedes predicar sabiduría a hombres visibles hoy que nos pueden ver, nos pueden escuchar y pueden entender si han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, este maravilloso evangelio de la paz, con lo cual nuestros pies deben de estar calzados. Las iglesias lamentablemente han armado una lucha errónea, una lucha que no es de ahí. Nuestra lucha, lo repito, es la verdad que poseemos contra las mentiras que otros tienen. Es la justicia en contra de la injusticia del hombre. Es la paz en contra de las enemistades. Es con la fe en contra de la duda. Es con la palabra de Dios revelada en contra de la filosofía y las huecas enseñanzas sutiles que los hombres han adquirido a través de su conocimiento humano, que lo único que ha hecho es apartarlos de Dios y convertirlos en hombres poderosos y gobernadores de también este siglo, que es el siglo venidero en el cual tú y yo estamos viviendo. Iglesia, ya no estamos en guerra, porque estamos en el evangelio de la paz. En Efesios 6, por 3 veces, el apóstol nos llama a estar firmes y quiero que veamos estos 3 textos. Efesios 6:11. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, del pecado, de Satanás, que indudablemente va a querer desviarnos de la verdad. Pero dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que habitan en seres corpóreos y humanos como tú y yo, aquí en la tierra, en sus espíritus caídos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. El verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesús ya dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Es eso lo que tiene que haber en nuestro entendimiento. Dice, y vestíos con la coraza de justicia. Es el peto protector de esta lucha que tenemos contra muchos que quieren hacernos ver pecadores, impíos, errados, que se burlan de quienes predicamos el evangelio de la gracia, pero que estamos seguros de que Cristo es nuestra justicia y de que somos justos para Dios en Cristo. Dice aquí, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, las sandalias de la paz. Amados, el evangelio entonces de la paz consiste en llevar una información de paz a los hombres y traernos, por supuesto, a nosotros a una posición de paz, a un estado de paz, a una condición de paz. En este evangelio de paz hay que estar entonces 3 veces firmes. ¿Por qué? Porque estar firmes significa mantener nuestra posición victoriosa, de libertad, de gloria que tú y yo tenemos hoy en Cristo. Si Cristo no fuera nuestra paz, entonces nosotros tendríamos que conquistar la paz
en el terreno en el cual nos iba a ser muy difícil poder afirmar nuestros pies. Pero Cristo es tu paz, Cristo es mi paz. Efesios 4:8 dice de manera maravillosa que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos estos dones que Él nos ha dado son sus regalos de gracia. Son las inescrutables riquezas de su gracia, que nos enseñan que ya no hay diablo, ni pecado, ni principado, ni potestad que cautivar, porque toda esa cautividad Cristo ya la llevó en su ascensión el día que tú y yo resucitamos juntamente con Él en su resurrección. Nuestra lucha en gracia no es luchar para vencer, es luchar para mantenernos en victoria y para mantenernos siempre en paz. Nuestra responsabilidad es de mantenernos y no de atacar a nadie. No es asunto de vociferar, de gritar, de reprender, sino de permanecer en el evangelio de la paz del reino, disfrutando de las riquezas de la gloria de Cristo, quien se hizo pobre, dice la palabra, para enriquecernos a nosotros. En Cristo la derrota del diablo y del pecado es un hecho consumado, mis amados. ¿Por qué entonces luchar y pelear para conquistar algo que ya poseemos, que ya somos en Él? La paz del reino es el evangelio de la paz. Una paz en la cual tú y yo debemos permanecer siempre firmes, entendiendo nuestra posición celestial de sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre y de bendecidos por toda la eternidad por el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que nos hizo para eso, pues como principados y potestades fuimos creados para Él y por medio de Él. Amados, que el Señor entonces nos ayude y nos permita avanzar. Que todas las tinieblas tenebrosas que haya en nuestro entendimiento sean quitadas por la luz del Evangelio de Cristo. Que esas angustias y esas guerras y esas calumnias que levantan desde púlpitos anunciando que los hermanos son los pecadores, que el diablo vino, que el diablo los ataca, se acaben en nuestras vidas. Porque en Cristo tú y yo hoy somos más que vencedores. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Sé que nada de esto es sencillo y que derribar todo este tipo de argumentos que hay en las mentes de los hombres no es sencillo. En la mente religiosa de muchos hermanos esto no es sencillo, porque fuimos enseñados de esa manera, con argumentos humanos, no con pruebas bíblicas de lo que realmente tú hiciste y lograste para nosotros, con tu muerte en la cruz y con tu resurrección gloriosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Y hoy, Señor, podemos confesar que vivimos en gozo y en paz, que estamos reinando en vida abundante, gozo y paz, pues eso es lo que corresponde a tu reino. Tu reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén y amén. Amados, gracias por su atención y seguiremos adelante si el Señor lo permite. En la cajita de comentarios de YouTube coloque sus preocupaciones, sus preguntas, sus inquietudes. Si este video ha bendecido tu vida, dale like y compártelo con otros. Pues la iglesia del Señor necesita salir de ese estado infantil en el cual se ha mantenido por tantos años, desconociendo la verdad del poder real del Evangelio de Cristo. Que el Señor les continúe bendiciendo.